Bienvenidos a esta exploración de los misterios sin resolver. En esta ocasión nos adentramos en la taiga siberiana para investigar un evento que ha fascinado a científicos y aficionados por igual durante más de un siglo, la explosión de Tunguska. El 30 de junio de 1908, una inmensa explosión arrasó con más de 2.000 kilómetros cuadrados de bosque, derribando 80 millones de árboles. La onda expansiva se sintió a cientos de kilómetros, e incluso se registraron perturbaciones atmosféricas en lugares tan lejanos como Inglaterra. Lo curioso es que a pesar de la magnitud de esta explosión, no hay ningún cráter de impacto. Exacto. Es como si una bomba gigante hubiera detonado en el aire sin dejar rastro de sí misma. Es precisamente esa falta de un cráter lo que ha convertido a Tunguska en un enigma tan persistente. Imagínate la escena. Una explosión con la potencia de una bomba nuclear, árboles aplastados como si fueran cerillas, y sin embargo ningún agujero en el suelo. Es una contradicción que ha alimentado un sinfín de teorías. Ok, entonces tenemos una explosión masiva, una devastación increíble, pero sin el cráter que uno esperaría de un impacto. ¿Por dónde empezamos a desenredar este misterio? ¿Qué nos pueden decir los testimonios de quienes vivieron este evento? Los relatos de los Evenki y los nativos de la región de Tunguska son realmente escalofriantes. Describen una bola de fuego cegadora que cruzó el cielo, un calor abrasador y un estruendo ensordecedor. Algunos incluso fueron derribados por la onda expansiva como si una fuerza invisible los hubiera golpeado. Es como si hubieran presenciado el fin del mundo. Esos relatos nos dan una idea del terror que se debió sentir en ese momento. Pero ¿cuándo se empezó a investigar científicamente este evento tan extraño? Las primeras investigaciones serias no se llevaron a cabo hasta casi 20 años después de la explosión. En 1927, un mineralogista ruso llamado Leonid Kulik lideró una expedición a Tunguska con la esperanza de encontrar el cráter de impacto y desentrañar el misterio. Casi 2 décadas después. Me imagino que llegar a la zona de Tunguska en esa época debía ser una auténtica aventura. ¿Qué fue lo que descubrió Kulik en su expedición? Lo que más sorprendió a Kulik y a todo el mundo científico fue la ausencia de un cráter de impacto. A pesar de la devastación evidente, no había ningún agujero en el suelo que correspondiera a un impacto de tal magnitud. Kulik esperaba encontrar un meteorito gigante, pero no encontró nada. Es realmente increíble. Una explosión tan potente y sin un cráter. ¿Qué explicaciones se barajaban en aquel entonces? Si tengo alguna idea de qué pudo causar la explosión. En aquel entonces y aún hoy en día, las dos hipótesis principales son la explosión de un asteroide en la atmósfera y la desintegración de un cometa. Dos posibilidades fascinantes. Empecemos por la hipótesis del asteroide. ¿Qué evidencias la respaldan? ¿Cómo podría un asteroide causar una explosión de tal magnitud sin dejar un cráter? La teoría del asteroide se basa en la idea de que un asteroide rocoso, al entrar en la atmósfera a gran velocidad, se habría calentado tanto por la fricción con el aire que habría explotado en el aire antes de llegar al suelo. Esto explicaría la falta de cráter y la devastación generalizada. Es decir, que el asteroide se habría desintegrado en la atmósfera, liberando una cantidad de energía brutal. ¿Y qué hay de la hipótesis del cometa? ¿Qué la hace atractiva para explicar la explosión de Tunguska? La hipótesis del cometa se basa en la idea de que un cometa, al estar compuesto principalmente de hielo y polvo, se habría desintegrado completamente al entrar en la atmósfera, dejando pocos rastros físicos. Esto también explicaría la ausencia de un cráter. Entiendo. Entonces tenemos dos sospechosos principales, un asteroide que explota en el aire o un cometa que se desintegra por completo. ¿Hay alguna evidencia específica que apunte a una u otra posibilidad? Hay algunos indicios que los científicos han analizado. Por ejemplo, se han encontrado pequeñas esferas de silicato y magnetita en el suelo de la zona, así como ciertas anomalías químicas en las turberas, que son acumulaciones de materia orgánica en descomposición. Y esas esferas y anomalías nos dicen algo sobre el origen del objeto. Podrían ser restos del asteroide o del cometa. Eso es lo que intentan determinar los científicos. La composición de estas esferas y las anomalías químicas podrían indicar un origen extraterrestre, pero no son pruebas definitivas. Es como si Tunguska nos estuviera dando pistas, pero no la respuesta completa. Exactamente. Y para complicar aún más el misterio, hay otro elemento que ha generado mucha controversia: el lago Checo. ¿Y qué tiene de especial este lago? ¿Está relacionado de alguna manera con la explosión? El lago Checo es un lago con una forma peculiar de cuenco que se encuentra a unos 8 kilómetros del supuesto epicentro de la explosión. Algunos científicos creen que este lago podría ser el cráter de impacto de un fragmento del objeto de Tunguska. Eso sí que es una vuelta de tuerca. Entonces podríamos tener un cráter de impacto después de todo. Pero si el lago es el cráter, no debería ser mucho más grande considerando la magnitud de la explosión. Esa es una de las objeciones a la teoría del lago Checo. Si bien su forma y ubicación son sugerentes,
Su tamaño parece demasiado pequeño para ser el cráter principal de la explosión de Tunguska. Además, hay estudios que indican que el lago podría ser mucho más antiguo que el evento de Tunguska, lo que descartaría la conexión. Entiendo. Entonces la teoría del lago Checo como cráter de impacto es controvertida, por decirlo suavemente. ¿Hay alguna otra pista que pueda ayudarnos a determinar qué causó la explosión de Tunguska? Retomamos nuestra exploración del misterio de Tunguska, un evento que más de un siglo después sigue desafiando nuestra comprensión del cosmos. Como hemos visto, las dos principales teorías, la del asteroide y la del cometa, no acaban de encajar del todo con las evidencias que tenemos. Es como si Tunguska nos estuviera diciendo: piensen un poco más, no es tan sencillo como parece. ¿Qué han hecho los científicos para intentar resolver este rompecabezas? Bueno, en las últimas décadas, los científicos han desarrollado modelos informáticos muy sofisticados para intentar simular el evento de Tunguska y comprender mejor cómo se produjo la explosión y sus efectos. Modelos informáticos. Eso suena muy avanzado. ¿Y qué nos revelan estos modelos? Nos acercan a la solución del misterio. Los modelos nos ayudan a entender mejor lo que pudo pasar. Por ejemplo, los modelos más recientes sugieren que el objeto que causó la explosión tenía un diámetro de entre 50 y 80 metros y que entró en la atmósfera a una velocidad increíble, alrededor de 55,000 kilómetros por hora. 55,000 kilómetros por hora. Eso es más rápido que un avión supersónico. ¿Y qué pasó cuando este objeto entró en la atmósfera a esa velocidad? Los modelos indican que el objeto explotó a una altitud de entre 10 y 14 kilómetros, liberando una energía equivalente entre 10 y 30 megatones de TNT. Eso es una cantidad de energía inimaginable, equivalente a miles de bombas atómicas. No me extraña que la explosión arrasara con millones de árboles en un área tan extensa. Exactamente. La onda expansiva de la explosión fue tan potente que derribó árboles en un radio de cientos de kilómetros. Y esa energía liberada a gran altitud también explica por qué no se formó un cráter de impacto en el suelo. Entiendo. La explosión se produjo en el aire, no en el suelo, lo que explica la ausencia de un cráter. Pero estos modelos nos dicen algo sobre si el objeto era un asteroide o un cometa. Los modelos no pueden determinar la composición del objeto. Sin embargo, nos proporcionan información valiosa sobre su tamaño, velocidad y trayectoria. Con estos datos, los científicos pueden refinar las hipótesis existentes y buscar nuevas evidencias que nos acerquen a la verdad. Es como tener las piezas de un puzzle, pero nos falta la imagen completa. Mencionaste antes el evento de Chelyabinsk en 2013. Si mal no recuerdo, un meteorito explotó en la atmósfera sobre Rusia, causando algunos daños. Se puede comparar Chelyabinsk con Tunguska. Podemos aprender algo de este evento más reciente para entender mejor el misterio de Tunguska. Chelyabinsk es un caso muy interesante para comparar con Tunguska. Aunque a menor escala, Chelyabinsk nos recuerda que los impactos de objetos espaciales son una amenaza real. Afortunadamente, el objeto de Chelyabinsk era mucho más pequeño que el de Tunguska y explotó a mayor altitud, lo que limitó los daños. Sí, recuerdo haber visto imágenes en las noticias. La onda expansiva rompió ventanas y causó algunos heridos, pero nada comparable a la devastación de Tunguska. ¿Qué aprendieron los científicos de Chelyabinsk que puede ser relevante para el misterio de Tunguska? Chelyabinsk nos proporcionó una gran cantidad de datos para estudiar. Se recuperaron fragmentos del meteorito y se analizaron en detalle, lo que nos ha permitido comprender mejor la composición y el comportamiento de estos objetos al entrar en la atmósfera. Es decir, que Chelyabinsk nos ha dado una muestra para analizar, mientras que en Tunguska no tenemos un meteorito que estudiar. Exactamente. A pesar de las numerosas expediciones a la zona de Tunguska, nunca se ha encontrado un fragmento del objeto que causó la explosión que sea concluyente. Es sorprendente. Con una explosión de tal magnitud, uno esperaría encontrar algún resto del objeto, ¿no? ¿Por qué es tan difícil encontrar evidencias en Tunguska? Hay varias razones. La región de Tunguska es extremadamente remota y el terreno es difícil de explorar. Además, el evento ocurrió hace más de un siglo, lo que significa que las evidencias han estado expuestas a los elementos durante mucho tiempo. Entiendo. Es como buscar una aguja en un pajar gigante y después de más de 100 años. Pero si no tenemos fragmentos del objeto, ¿cómo podemos avanzar en la investigación? ¿Qué otras pistas podemos buscar? Afortunadamente, los avances tecnológicos nos brindan herramientas cada vez más precisas para estudiar el evento de Tunguska. Por ejemplo, se están utilizando radares de penetración terrestre para buscar posibles fragmentos enterrados en la taiga. Radares de penetración terrestre. Es como usar rayos X para ver a través del suelo. ¿Y se ha encontrado algo interesante con esta técnica? Es una técnica prometedora, pero aún no se ha encontrado ningún fragmento del objeto de Tunguska que sea concluyente. Se siguen analizando los datos y buscando nuevas anomalías en el subsuelo. Además de los radares, ¿qué otras tecnologías se están utilizando para investigar Tunguska? Se están analizando muestras de suelo y vegetación recogidas en la zona, buscando anomalías químicas o isotópicas que puedan estar relacionadas con el objeto de Tunguska.
La idea es encontrar la huella dactilar del objeto a nivel microscópico. Es como si estuviéramos buscando migajas de pan dejadas por el objeto. Y se ha encontrado algo interesante en estas muestras. Se han encontrado algunas anomalías, pero su interpretación es compleja. Los científicos siguen debatiendo si estas anomalías son realmente restos del objeto de Tunguska o si tienen un origen terrestre. Es decir, que incluso a nivel microscópico Tunguska no nos lo pone fácil. ¿Hay alguna otra línea de investigación que pueda darnos nuevas pistas? En los últimos años ha habido un interés creciente en estudiar la influencia del evento de Tunguska en la atmósfera. Se están analizando datos atmosféricos y meteorológicos de la época para comprender mejor la dinámica de la explosión y sus efectos a largo plazo. Es decir, que Tunguska no solo dejó su marca en el suelo, sino también en el cielo. ¿Qué tipo de información se puede obtener de los datos atmosféricos? Se busca encontrar patrones o anomalías en los datos que pueden estar relacionados con la entrada del objeto en la atmósfera y la posterior explosión. Por ejemplo, se estudian las variaciones en la presión atmosférica, la temperatura, la luminosidad del cielo, etc. Es como si estuviéramos reconstruyendo una película del evento a partir de los datos atmosféricos. Y se ha encontrado algo relevante en estos datos. Se han encontrado algunas anomalías interesantes, como un aumento en la luminosidad del cielo nocturno en Europa durante los días posteriores a la explosión. Esto podría estar relacionado con el polvo y los gases liberados por el objeto al entrar en la atmósfera. Es como si el cielo nos estuviera contando la historia de Tunguska. Fascinante. Y con todas estas nuevas investigaciones, ¿hay alguna teoría que esté ganando fuerza? Se está acercando la ciencia a la solución del enigma. Hay una hipótesis que ha cobrado fuerza en los últimos años. La posibilidad de que el objeto de Tunguska no haya sido un asteroide o un cometa, sino un cuerpo de hierro. Un meteorito de hierro, eso es algo que no habíamos considerado hasta ahora. ¿Qué evidencias respaldan esta hipótesis? La hipótesis del hierro se basa en varios argumentos. En primer lugar, la ausencia de un cráter de impacto definitivo sugiere que el objeto pudo haber atravesado la atmósfera sin desintegrarse por completo. Los meteoritos de hierro son mucho más resistentes a la fragmentación que los asteroides rocosos o los cometas. Es decir, que un meteorito de hierro podría haber sobrevivido a la entrada en la atmósfera y haber seguido su camino. Pero si es así, ¿dónde está el meteorito? No debería haberse encontrado ya. Esa es la gran pregunta. Es posible que el meteorito se haya fragmentado en trozos más pequeños que se dispersaron por la taiga o que haya impactado en una zona remota y aún no haya sido descubierto. Es como si Tunguska estuviera jugando al escondite con nosotros. ¿Hay alguna otra evidencia que apoye la hipótesis del hierro? Sí. Los modelos matemáticos que simulan la trayectoria del objeto de Tunguska indican que un cuerpo de hierro podría haber generado una onda de choque similar a la observada en el evento. Además, la hipótesis del hierro también explicaría los cielos brillantes observados en Europa después de la explosión. Un meteorito de hierro, al atravesar la atmósfera a alta velocidad, habría generado una gran cantidad de polvo metálico que se habría dispersado en la atmósfera superior, produciendo ese efecto luminoso. Es una hipótesis muy interesante. Pero, ¿cómo podemos confirmar o refutar esta teoría? ¿Qué tipo de investigaciones se están llevando a cabo para determinar si el objeto de Tunguska fue realmente un meteorito de hierro? Los científicos están buscando evidencias de la presencia de hierro en el suelo y en la vegetación de la zona de Tunguska. Se están analizando muestras en busca de concentraciones anómalas de hierro que puedan estar relacionadas con el objeto. Es como si estuviéramos buscando la firma del hierro en la escena del crimen. ¿Y se ha encontrado algo concluyente? Aún no. La búsqueda de evidencias del meteorito de hierro es un proceso lento y meticuloso. Se necesitan análisis muy precisos para distinguir el hierro extraterrestre del hierro terrestre. Es decir, que la búsqueda de la verdad sobre Tunguska continúa. ¿Qué otras sorpresas nos deparará este misterio? Regresamos a nuestra fascinante exploración del evento de Tunguska, un misterio que, como hemos visto, sigue desafiando la ciencia más de un siglo después. Hemos examinado las diferentes hipótesis, las evidencias, las investigaciones, pero más allá de la curiosidad científica, creo que es importante reflexionar sobre lo que Tunguska nos enseña sobre nuestra propia vulnerabilidad en este vasto universo. Totalmente de acuerdo. Tunguska es un recordatorio contundente de que a pesar de nuestros avances tecnológicos y nuestra aparente seguridad, somos susceptibles a eventos cósmicos que escapan a nuestro control. Es una idea que da un poco de vértigo, ¿verdad? Pensar que un objeto espacial puede en cualquier momento entrar en nuestra atmósfera y causar una devastación a gran escala. Sí, es una realidad que no podemos ignorar. Imaginemos por un momento que un objeto similar al de Tunguska impactara hoy en día cerca de una gran ciudad. Las consecuencias serían catastróficas. Una explosión devastadora, una onda expansiva arrasando edificios, incendios masivos. Es un escenario aterrador.
Y aunque por suerte eventos como Tunguska son extremadamente raros, no podemos simplemente cruzar los dedos y esperar que no vuelva a suceder. ¿Qué se está haciendo para prevenir o al menos mitigar el riesgo de futuros impactos? Afortunadamente, la comunidad científica internacional se toma muy en serio la amenaza de los objetos cercanos a la Tierra conocidos como NEOs. Se están dedicando muchos recursos a la detección temprana y al desarrollo de estrategias de defensa planetaria. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre esas estrategias? ¿Cómo se pueden detectar objetos que se acercan a la Tierra? ¿Y qué se puede hacer para evitar un impacto? En cuanto a la detección, se utilizan telescopios terrestres y espaciales para rastrear el cielo nocturno en busca de objetos que se muevan en trayectorias cercanas a la Tierra. Estos telescopios son cada vez más potentes y son capaces de detectar objetos relativamente pequeños de incluso unos pocos metros de diámetro. Es como buscar una aguja en un pajar cósmico. Sí, pero con la ventaja de que cada vez tenemos mejores herramientas para hacerlo. Además, los telescopios utilizan radares para determinar la distancia, tamaño y velocidad de los neos que se detectan. Y si se detecta un objeto en rumbo de colisión con la Tierra, ¿qué se puede hacer? ¿Realmente tenemos la capacidad de evitar un impacto? Esa es la gran pregunta. Y aunque todavía estamos en las primeras etapas del desarrollo de estrategias de defensa planetaria, hay varias opciones que se están investigando. ¿Podrías contarnos un poco más sobre estas opciones? Suena a ciencia ficción. Una de las estrategias más prometedoras es la desviación del objeto. La idea es alterar la trayectoria del NEO para que no impacte contra la Tierra. ¿Y cómo se puede desviar un objeto espacial? Hay varias opciones. Se podría utilizar un impacto cinético, es decir, lanzar un proyectil contra el NEO para cambiar su velocidad y dirección. Es como jugar al billar cósmico, ¿no? Exactamente. Otra opción es utilizar un tractor gravitacional, una nave espacial que mediante su propia gravedad iría modificando lentamente la trayectoria del NEO. Es una técnica más sutil pero igual de efectiva. Sí, y en casos extremos se podría recurrir a una explosión nuclear para fragmentar el objeto o desviarlo de su trayectoria. Una medida drástica, pero quizás necesaria en ciertas situaciones. Exactamente. La elección de la estrategia de defensa planetaria dependerá de varios factores como el tamaño, la velocidad y la composición del NEO, así como el tiempo disponible para actuar. Es un desafío enorme, pero me reconforta saber que la humanidad está trabajando para protegerse de estas amenazas espaciales. Sin duda. El evento de Tunguska nos ha enseñado una valiosa lección. No podemos ignorar los peligros del cosmos. Debemos estar preparados para enfrentarlos. Y la investigación científica, la tecnología y la colaboración internacional son nuestras mejores armas. Totalmente de acuerdo. La búsqueda de conocimiento, la innovación y la cooperación global son fundamentales para asegurar la supervivencia de la humanidad en un universo lleno de desafíos y misterios. Y con esta reflexión damos por finalizada nuestra exploración del enigma de Tunguska. Un evento que a pesar de su devastación nos recuerda la fragilidad de nuestro planeta y la importancia de la ciencia, la tecnología y la cooperación global para enfrentar los desafíos del futuro. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del misterio.